bueno, mucho pollo, ¿vale? Sí, bonito. Bueno, ya vamos a dar comienzo en lo que siguen entrando. Bueno, me permito comenzar entonces. Bueno, buenos días a todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este evento magistral sobre la presentación del libro Historia mínima de los feminismos en América Latina, con nuestra honorable invitada y autora del libro a tratar, la doctora Dora Barrancos, a quien le agradecemos ampliamente su tiempo, atención, apoyo hacia la presente sesión. De parte de lo internacional, revista de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Agradecemos al público presente por estar aquí. Tenemos estudiantes de todas las licenciaturas con interés en el tema de género. Entonces, bueno, mi nombre es Paola Fernanda Pérez Báez, encargada del Departamento de Agenda de la revista. Conmigo se encuentra Leslie Anay Ramírez, quien en mi compañía pues vamos a fungir como moderadoras del presente evento. Y para dar inicio, pues me permito presentar a nuestra honorable invitada con un poco de su formación académica. La doctora Dora Barrancos es socióloga y doctora en historia por la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil. Es profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y directora del mismo en representación de las Ciencias Sociales y Humanidades desde mayo de 2010 hasta el mayo de 2019. Entre 2000 y 2008 dirigió el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, dirigió también el doctorado y la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. Se ha especializado en historia de los sectores subalternos, especialmente de las mujeres, a quienes ha dedicado décadas de investigación. Asimismo, ha disertado en numerosas universidades y centros académicos del exterior. Fue coordinadora junto con Asunción Labrín y Gabriela Cano de la sección latinoamericana de la historia de las mujeres en España y América Latina. Es autora también de numerosas publicaciones, entre las cuales se encuentran los libros Anarquismo, Educación y Costumbres en la Argentina de principios de siglo, Contrapunto, Historia con Mujeres, Mujeres en la Sociedad Argentina, Una Historia de 5 siglos, Mujeres entre la Casa y la Plaza, y ha publicado en conjunto con Donna Guy y Adriana Valobra como editoras de Moralidades y Comportamientos Sexuales, Argentina, de 1880 a 2011. Asimismo, y la razón por la que estamos aquí es que recientemente publicó Los feminismos en América Latina en la colección Historias mínimas del Colegio de México. En 2012 mereció el reconocimiento internacional Ciencia y Mujeres del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana. En 2014 fue honrada como Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, otorgado por la legislatura, y en 2015 obtuvo el Premio Excelencia Académica de la Universidad de Buenos Aires. En 2017 recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño Claxo 50 años y le fue otorgado el doctorado honoris causa en las siguientes universidades nacionales: la de Córdoba, Mar del Plata, Centro de la Provincia de Buenos Aires y La Plata. Finalmente, la doctora Dora Barrancos se desempeña como actual asesora ad honorem del presidente de la Nación de Argentina. Sin duda es para nosotros un honor tener a un personaje como ella con nosotras, brindándonos este espacio de debate. Bueno, antes de dar comienzo formal, pues claramente le doy la bienvenida a la doctora y le cedo la palabra por si desea añadir algún comentario inicial. Nada más decirles que estoy muy gozosa, estoy con un placer enorme de reunirme, sobre todo con plateas tan jóvenes, que son toda una promesa, si ya no hay más que una promesa,
son toda una promesa de renovación para sociedades más libres, más democráticas, más igualitarias, más paritarias. Así que inmensa satisfacción de estar con todas, todos, todes ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros somos las que le debemos agradecer a usted. Y bueno, para dar comienzo, le cedo la palabra a mi compañera Leslie, quien nos ayudará a entrar un poco más en contexto sobre el libro. Gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Leslie Ramírez y es un honor estar compartiendo este espacio con la doctora Dora Barrancos y con mi compañera Paola Baez para poder platicar sobre el libro Historia Mínima de los Feminismos en América Latina. Para iniciar esta plática sobre el libro, me gustaría iniciar con un breve recorrido estructural del libro. Inicia con una introducción asombrosa que da pie a las luchas de Latinoamérica, las cuales se encuentran en el segundo apartado, y va a finalizar con la lucha feminista del siglo XXI en estos países. De manera personal, quiero agregar que el libro me gustó mucho. Es un libro que desde un inicio te atrapa y te sorprende, ya que el libro no solo aborda los feminismos durante el siglo XIX, finales del siglo XIX y durante el siglo XX de los países de América Latina, sino que va a ser un recorrido desde los inicios del feminismo en Europa, mencionando a precursoras como Christine Le Pizon con el libro La ciudad de las damas en 1405, Marie Le Jacques con sus escritos sobre la igualdad de los hombres y las mujeres en 1622. Todas estas figuras las vamos a encontrar en la introducción, en donde la doctora nos va a presentar un breve resumen de los feminismos en Europa, y encontraremos que en aquellas épocas las mujeres no se encontraban satisfechas con el papel que los hombres les habían otorgado. La Revolución Francesa es un claro ejemplo de ello. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano pone en duda sobre si realmente las mujeres habían sido incluidas en este grupo, y vamos a encontrar mujeres que van a alzar su voz en contra de esto debido a que no se sentían satisfechas y no se sentían identificadas en esta declaración. También nos vamos a encontrar con figuras como Virginia Woolf, quien va a hablar sobre las relaciones de género de una manera muy crítica en sus obras y que presenta tintes socialistas. De manera general, en el libro, en la introducción, vamos a ver cómo la doctora nos presenta estos grupos feministas como agentes de cambio, las cuales buscan erradicar el sistema patriarcal, y está narrado de una forma que no solamente te platica los sucesos históricos, sino que también te muestra el trasfondo político y social que realmente logra que este libro sea tan interesante y tan completo. Cabe mencionar que esto es tan solo la introducción. El libro es una maravilla para poder comprender los feminismos y cuál ha sido su proceso evolutivo no solo en América Latina, sino en el mundo. El siguiente apartado nos va a presentar sobre los casos particulares de América Latina. A su vez nos va a dividir en dos partes, que es América Central y América del Sur. De manera general vamos a encontrar que las mujeres latinoamericanas se han involucrado en los movimientos políticos de cada uno de sus países a través de la organización de huelgas, van a participar en las movilizaciones y se van a encontrar, van a tener una actividad van a tener una participación muy activa en los partidos, inclusive desde antes de tener el derecho al voto. También vamos a encontrar que la historia del feminismo de cada país va a estar narrado en un capítulo especial para cada país. De manera sintetizada vamos a encontrar las diversas fases por las cuales tuvieron que pasar los movimientos feministas para ser lo que hoy son en cada país. Van a nombrarse las principales precursoras feministas a principios del siglo XX. Vamos a encontrar que estas mujeres van a ser de clase alta, clase media, las cuales van a protagonizar la lucha por el sufragio. Sin embargo, vamos a encontrar que con el paso del tiempo este grupo va a irse expandiendo y no solamente se va a quedar con estos grupos de mujeres que estudiaron en Europa o tuvieron una educación universitaria, sino que se va a ir llegando a niveles muy, muy grandes, ¿no? Y vamos a encontrar que sorprendentemente muchos países en los cuales dominaba la fuerza conservadora van a ser los que ceden el derecho al voto de las mujeres,
pero pues ellos tenían como el pensamiento de que la influencia de la iglesia en las mujeres iba a evitar el que pudieran como tener estos pensamientos progresistas, lo cual pues también fue como una opción para las mujeres en un futuro, ¿no? Porque realmente no vamos a encontrar figuras dentro de América Latina, las cuales no se regían por esta influencia de la iglesia. Vamos a encontrar que hay mujeres que se divorcian, las cuales fueron unas grandes precursoras feministas en América Latina. Es sorprendente porque ¿cómo es posible que una mujer en esos tiempos se divorciara? Entonces, realmente creo que el libro nos da una amplia visión sobre casos específicos y nos da como nos muestra la importancia de cómo es que la individualidad también va a influir de manera colectiva. Algo que me gustó mucho es que va a dar una visión general y da un breve recorrido sobre los encuentros feministas, en donde son estos espacios de diálogo, van a encontrar un espacio en donde puedan mostrar cuáles son sus objetivos individuales y colectivos. Se va a encontrar la cooperación y van a buscar compartir la información que tienen a través de sus conocimientos y lo que han generado con el tiempo. Y también es muy grato encontrar el nombre de muchas mujeres a las cuales casi no se les conoce, y es muy importante el reconocer la importancia de la voz individual de estas mujeres, ya que ellas fueron parte del proceso no solo nacional, sino regional para el avance del feminismo en América Latina, y el que la doctora Barrancos las haya nombrado, pues les da un mayor poder a su voz. Y no las deja segregadas, no las separa de lo que realmente lucharon todas, porque sí hay mujeres que se destacaron, pero hay mujeres que también fueron parte de la lucha, y creo que me gustó mucho el que las haya nombrado, que les haya dado una voz. Bueno, en el último apartado vamos a encontrar casos específicos de movimientos feministas en el siglo XXI, desde Argentina con el movimiento Ni Una Más. Vamos a pasar a los movimientos estudiantiles en Chile y vamos también a mostrar, bueno, va a mostrar cuál es la importancia de las mujeres en la búsqueda de paz en Colombia. Es realmente increíble el cómo las mujeres tuvieron papeles muy importantes en estos tres países. Sin embargo, también vamos a encontrar otros casos como los grupos feministas, grupos de mujeres que se encontraban en resistencia a la llegada de Jair Bolsonaro a Brasil y el empleo del conservadurismo por parte de Bolsonaro. También algo que me gustó mucho, el que lo abarcara y que lo señalara en el libro y le dedicara un apartado muy importante, es la resistencia feminista al sistema patriarcal desde el seno de las comunidades indígenas. Creo que es un tema que casi no se visibiliza, pero realmente les dio una voz. Y me gustó el que lo tocara, que diera voz a muchas mujeres que han luchado y que han buscado incluir a las comunidades indígenas en el feminismo, porque vamos a encontrar que muchas cosas que tenemos de feminismo lo encontramos de los feminismos europeos, ¿no? Pero se muestra cómo es que los feminismos fueron abrazados por las comunidades indígenas a partir de sus necesidades, y eso lo explica muy bien la doctora. En este caso también nos habla sobre Berta Cáceres, que es una mujer que realmente trascendió en esta resistencia feminista en las comunidades indígenas. Y bueno, para ir finalizando y cerrando el libro, va a ser un breve análisis sobre el auge del conservadurismo y los grupos de resistencia ante aquellas peticiones a los grupos que hacen los grupos indígenas, que es como el grupo de choque ante el grupo feminista principalmente, pero vamos a ver cómo es que estos movimientos van a impactar y en cómo se percibe en la actualidad los movimientos feministas. Y bueno, la verdad es que el libro es muy interesante, realmente de manera personal creo que todas las mujeres, todas las personas deberían de leerlo, porque es un libro que te da una visión muy completa sobre los feminismos, y me gustó porque no solamente se queda con el feminismo en América Latina, te da una visión muy general, muy completa, y yo creo que es un libro que necesitamos leer no solamente por la información que nos da académicamente, sino de manera personal para crecer y para poder volver a pensar
qué realmente es lo que sucede en América Latina y el por qué están los movimientos feministas actualmente en auge. Muchas gracias, doctora. Sí, Leslie, gracias. La verdad que yo creo que es una obra, queda claro que es una obra sumamente informativa, relevante, un texto de consulta pues sin precedentes, ¿no? Como bien nos comentaba la doctora, 3 años de investigación, incluso más, para darnos un contexto histórico y social que nos ayuda mucho a entender los movimientos feministas, la lucha de mujeres del siglo XX, e incluso pues de nuestro siglo, de nuestros días. Yo creo que sí cumple bastante con su objetivo fundamental de dar a conocer todas estas luchas de las mujeres en nuestra región, en América Latina, que si bien como se menciona, no muchas de ellas se consideraban como tal feministas en el momento, yo creo que sin duda alguna el simple hecho de constituir una lucha de mujeres sienta un precedente bastante grande. Y por lo mismo, en el contexto actual y ante lo que me atrevo a decir podría ser llamada una cuarta ola del feminismo, me parece sumamente importante pues conocer todos estos mecanismos, las pioneras, los antecedentes que iniciaron este proceso, sobre todo, aunque nos da una perspectiva general desde Europa, Estados Unidos, pues en nuestra región, en América Latina, en cada uno de los países, creo que es muy importante. Pero bueno, doctora, quisiéramos conocer un poco más sobre sus razones y los orígenes de este gran proyecto. ¿Por qué escribir un texto dedicado a este tema? Bueno, muchísimas gracias, enfáticas gracias a Leslie por el entusiasmo amatorio con que ha recepcionado la lectura. Bueno, íbamos por ahí, yo creo que íbamos por ahí, porque en realidad quiero decir que el libro le debe mucho a México, le debe entrañablemente a México, porque fue Pablo Yankelevich, el director de la colección Historias Mínimas del Colegio de México, quien hace algún tiempo atrás, mejor no revelar todo el tiempo, un día me invitó a este desafío, y yo con mucha insensatez dije encantada. Ahora, esa encantada tenía que ver con algo también obviamente muy personal, y era la necesidad. Siempre ustedes saben que nos abastecemos de un conato pasional, que es fundamental para investigar y para preguntarnos. Después tenemos reglas metódicas suficientemente racionales, pero porque a mí me parecía que era todo un desafío, dado que teníamos una suerte de hiato, había como un hiato en el enhebrar las historias de los feminismos en América Latina. Teníamos, obviamente, bueno, una experiencia historiográfica importante en algunos países, el caso de México notable, reveladora esa experiencia historiográfica de muchísimos ángulos, de la condición de las mujeres en México, por ejemplo, pero teníamos muy escueta noticia, por ejemplo, de otras sociedades. A veces ese menguado conocimiento hace pensar que no ha habido historia feminista, y es un error tremendo, ¿no? Es decir, que no conozcamos no quiere decir que no haya habido. Probablemente ese fue el principal acicate. A lo largo de los tiempos yo venía recogiendo muchas, allí donde han aparecido historia de las mujeres, aquellas sobre todo colecciones, ¿no?, dedicadas a historia de las mujeres. Ustedes saben que esta situación sintética de historias para las mujeres comenzó con una saga europea, concretamente fue allí que comenzó, y luego se fue irradiando en algunos países. Nosotros en la Argentina, nosotros tenemos esa historia. En Chile hay una historia de las mujeres que tiene otras características. En Colombia hay una historia de las mujeres también con características propias, etc. De modo que yo, bueno, me he venido reuniendo sobre todo esos materiales en muchos años. Primero por razones de convicción política respecto de los feminismos, segundo por razones académicas. Entonces,
He ahí el acopio. Cuando, insisto, Pablo Yankelevich tuvo la gracia de invitarme, y yo la insensatez de ir con el estímulo apasionado, bueno, me di cuenta de que haciendo una suerte de balance tenía mucho, pero me faltaba, y eso creo que fue lo más inspirador, todo lo que me faltaba, todo lo que me faltaba. Ese acopio pudo ser de alguna manera realizado, porque, insisto, también hoy tenemos una suerte extraordinaria, que es la posibilidad de plataformas, es la posibilidad de datos más o menos acumulados y disponibles en Internet. A veces, ustedes saben muy bien, tenemos que guiarnos por ciertas intuiciones. Y lo que dice Leslie tiene mucho que ver con lo que me interesaba. En ese punto hice una suerte de no comportamiento canónico con relación a las reglas que generalmente aceptamos y decimos y proferimos que hay que hacer en historia, en historiografía, que es no apegarnos al acontecimiento. Lo que hacemos es interpretación y ponemos entre paréntesis el acontecimiento. En este caso, se comprenderá muy bien que era lo políticamente necesario sacar a muchas mujeres de la telaraña del olvido, y era fundamental darles nombre y apellido, revivirlas, sacarlas de los zócalos, allí donde efectivamente ni siquiera las historiografías más comportadas en ordenar la corrección política les habían dado un lugar. Entonces, ahí hubo que tener una ingeniería detectivesca, un nombre que llevaba una situación, A veces ustedes deben saber de qué se trata. Horas y horas y horas y horas siguiendo por internet un nombre. Y un nombre que iba despertando, iba despertando, iba abriendo un camino, y ese nombre estaba reunido a otro nombre. Ese otro nombre a veces tenía una cierta fortaleza historiográfica, porque había habido alguna ocupación ya sobre esa figura. En suma, fue detectivesco también, ¿no? Detective, muy un poco a la manera de la investigación policíaca, ¿no? Ya se sabe que cuando hacemos historia, muchas veces hacemos una investigación que tiene que ver con trayectos temporales bastante anteriores, tenemos que hacer construir esta malla. La otra cuestión que me impactó muchísimo, en todo caso, y que siempre lo había sostenido, me había impactado desde siempre, la idea de que ciertos cauces son bastante hegemónicos, pero que siempre hay mucha nervadura, y que esas nervaduras suelen ser disímiles, y que hay hasta motivos a veces de enfrentamiento, o de disgusto, o de no participación de la misma metodología, o de no participación del mismo foco. Por eso, si bien toda la historia se ubica dentro de lo que podría ser el gran panorama abierto por la llamada primera ola, se ve claramente, como lo hace Leslie, que cada contexto histórico, social de ese país es el que le da una caracterización particular, y que tiene muchísimo que ver también con contextos tales. Para México, considerablemente, es muy importante la situación que va a originar la revolución, obviamente. Y además el contexto geográfico situacional de México, con su frontera porosa, y que va a recibir una serie de fluvios, que no quiere decir que le den la contextura determinante de lo que pasa en los Estados Unidos, simplemente que le da un acicate. Obviamente hay mujeres que vivieron en Estados Unidos, como es el caso de la gran Elena Arizmendi, y que construye, y ahí también es sorprendente, algo que es muy anticipado, que es una hebra muy anticipada de algo que está ocurriendo ahora, y esta cuestión
que se fija ella y un grupo de feministas en México y en España y en el continente, respecto de lo que podría ser el segmento de las mujeres latinoamericanas con voz propia, diferente a la cuenca feminista norteamericana, que además va a tener su gran reunión en el Congreso de Baltimore, ¿no? Y que ahí está Elena con una inspiración, ¿cómo diremos?, muy avant la lettre, muy pionera respecto de una cuenca feminista latinoamericana o hispanohablante, con unas señas, con unas características, con unos textos, con una manifestación que efectivamente de algún modo no puede mirarse en el mismo espejo de ese feminismo, de esos feminismos norteamericanos. Eso es muy importante. Luego eso se desvanece y tal. La otra cuestión, que los contextos son fundamentales, en la emergencia de movimientos feministas con mujeres que efectivamente enfrentan dictaduras, como es el caso de la dictadura de Tinoco en Costa Rica, que hace una efervescencia, muchísimas mujeres, eso podría decir, es notable que tiene una emulación, sin que se supiera de esto, desde luego con las resistencias de el segundo momento, las resistencias en nuestros países al sur, por ejemplo, en el caso de Chile, a Pinochet, en el caso de Brasil, a la dictadura que se aparece en 1964, con momentos mucho más álgidos, a propósito de una circunstancia de agravamiento de la condición autoritaria y dictatorial de ese golpe notable realizado al calor, valga la situación exponencialmente diferente, al calor de la Guerra Fría. Entonces, he ahí ese golpe de Estado del 64, que a veces parece como inaugural en nuestra región de las llamadas dictaduras institucionales, pero que bueno, en realidad, leyendo bien la historia, tenemos un anticipo con la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala. Y ustedes saben que también me demoro particularmente en las circunstancias que tuvieron que ver con los feminismos en este querido país que transitó también tantas circunstancias aciagas. Bueno, en fin, también me di cuenta, en esto de matices, desafíos y demás, que me di cuenta claramente, algo que por supuesto habíamos visto en Argentina y en Chile, y es la cuestión de una cierta especialidad de algunos feminismos en materia de sufragio femenino. Esa especialidad en el sufragio femenino a veces le da un tono de no integralidad con toda la procura de derechos, ¿tá? Es sobre todo el derecho a sufragar y mucho menos interés en la emancipación, en la liberación, etcétera, en otros campos. Bueno, es el caso, por ejemplo, de un grupo de feministas que inclusive adhiere a la dictadura de Gerardo Machado en Cuba, o más acá y más recientemente, el hecho de que un importante grupo sufragista, tal vez el más hegemónico en la lucha por el sufragio en Paraguay, tuviera como presidenta honoraria de a la esposa de Stroessner, del dictador. Eso no significa que estemos condenando a ninguna a ningún cauce feminista. Lo que decimos es que las circunstancias son de este modo, de modo que ahí nos podemos salir absolutamente de algo valorativamente unívoco. No siempre ha habido excelencia en el dictatum. A veces ha habido desvíos, a veces ha habido momentos de mucho enfrentamiento, y ahí salto entre los matices en algunas de nuestras sociedades, ya hablando de la segunda gran ola, por decirlo en términos que efectivamente tienen mucho que ver con las repercusiones, pero la administración novedosa también en América Latina de la llamada segunda ola,
al cono sur lo encuentra con dictaduras, no es la situación de México, no es o la de Costa Rica. Entonces ahí hay una porosidad muy intensa respecto de, sobre todo los movimientos que tienen que ver, no faltaron disgustos también, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que es lo que podríamos enunciar como un gran dictatum de la llamada segunda ola, que es epistemológicamente muy diferente de la primera, porque hay una epistemología feminista, porque hay teoría feminista, porque hay teoría acerca del patriarcado, porque hay teoría acerca de la diversidad en materia orientativa sexual y demás. Una podría decir, estamos frente a un retablo extraordinariamente nuevo, la recuperación del cuerpo. La recuperación del cuerpo. Ahora, tiene matices diferentes según las sociedades, ¿no? Insisto, en el cono sur estábamos con dictaduras tremendas, así que la recuperación en la Argentina es del 80, mientras que más finales, ahí todavía mediados de los 70 había alguna emergencia interesante, pero muy soterrada, dadas las condiciones de la feroz dictadura. Ustedes saben que fueron condiciones tremendas, ¿no? Bueno, al punto que su caracterización es de terrorismo de Estado. Entonces, de modo que el revival, el del renacimiento feminista con esta incorporación, con esta agenda renovada, es para nosotros cuando recuperamos la democracia, ¿no? Finales del 83. México ya tenía ¿cómo decirlo? Una adhesión, un contacto, unos debates, etcétera, etcétera, que me parece que fueron anticipados por esta razón, ¿no? Entonces, solamente para ir cerrando esto, yo creo que sí, como has señalado, era imposible en el pacto de este texto abonar con algún mayor detalle todas las luchas del siglo XXI. Porque el siglo XXI es una vorágine. El siglo XXI es una vorágine de modificaciones, de movilizaciones, de aparición de nuevas y nuevas expresiones feministas, de debates duros también, pero bueno, también en el pasado uno de los debates duros de los años 80 y 90, como ustedes saben, era el debate entre institucionalistas y antiinstitucionalistas, esa dolorosa divergencia que hubo y que separó a muchísimos conjuntos feministas. En fin, hoy día eso no tiene nada que ver, no es un debate que hoy divida las aguas, ¿no? Y bueno, y la última cosa que quiero decir es en esto, y ustedes me preguntan, es que además lo más deslumbrante para mí, sobre todo en la primera fase, todo lo que viene de finales del 19, inicios del 20, 1910, 1920, ya hay posicionamientos feministas en todos los países, algunos un poco más aletargados, la década de 1910 bastante avanzada, pero lo que quiero decirles es que muy bien, por un lado, caracterizamos con movimientos en donde la adhesión mayor proviene de mujeres de las clases medias, urbanas, descendientes blancas en general, y sobre todo muy alcanzadas por la educación. En general, docentes, profesoras, es decir, un cierto segmento ilustrado, pero no puede de ninguna manera abdicarse de la incorporación de mujeres que no venían de clase media, ni de las clases media bajas, venían de los sectores populares. Tenemos militantes en Argentina, en
en fin, en todos los países que venían de extracción obrera. 2, o notable, ha habido sí, ya en la primera saga, mujeres aborígenes, como Prudencia Ayala, la gran figura guatemalteca. Y, en fin, y también es muy bonito para mí hacer Prudencia Ayala junto con Berta Cáceres, que es ese feminismo que va a entrañar en las mujeres indígenas, que al principio, me refiero al principio de la segunda ola ahora, tenían un cierto, ¿cómo decirlo? Una cierta prudencia, no estaban tan desveladas por las luchas feministas, y sin embargo hay ahí un ingreso extraordinario de mujeres indígenas a las sagas feministas, como es el caso de Berta, con su propio testimonio, que es tan bello. Bueno, y Berta paga, creo que con su vida, todos los desvelos, todas las pasiones, todas las convicciones, todas las luchas que protagonizó. También otra línea es la de las mujeres afrodescendientes, ¿no? No me canso de decir el significado de una afrodescendiente en el feminismo venezolano, Argelia Laya, y bueno, y también sí, debe decirse una incorporación notable de mujeres afrodescendientes, negras, etcétera, en Brasil de manera más reciente, y ahí tenemos también toda una tragedia que significa la fuerza, la convicción, el coraje de Mariel Franco, cuyo crimen todavía no ha sido esclarecido, y que es como un anticipo de los espantos que se están viviendo en ese país, en donde efectivamente las fuerzas de derecha han tomado Plaza Dolorosa. Bueno, todo cambia, eso esperamos. En fin, para mí ha sido notable, y también momentos muy diferentes. En la Argentina, en los 35 avanzadas, la relación de las feministas era sobre todo una relación anti-autoritaria, una relación que a veces puso en remojo las propias luchas, porque ahí está muy claro, hay un momento, una cierta temporalidad, que las feministas enarbolan la bandera sobre todo antifascista, y tienen una gran dedicación a esto, y mientras tanto en el mismo periodo en Chile, un grupo como el MEMCH, que es un notable grupo, tiene una distinción particular, y venía además Chile con una distinción en materia de la creación de fuerzas políticas feministas, por lo menos 2, y además grupos políticos que ya tenían un segmento de mujeres, como es el caso también de el más importante partido de masas, que fue el PRI, antes de llamarse PRI, por supuesto, ¿no? En suma, yo creo que hay matices, que hay mucha diversidad, pero que efectivamente se pueden encontrar notas muy convergentes, a propósito sobre todo de la saga de los 70 para acá, con los encuentros feministas, los encuentros feministas en la región, etcétera, saga que continúa, pero me parece que hoy hay, y con esto paro, una notable condición de posibilidad que no estaba visorada en la gente de mi generación, y es efectivamente los feminismos como fenómeno de masas. En la Argentina hay una masificación de fórmulas feministas, y no tiene entonces ya ningún sentido, como a veces pintaba, ¿no? A veces coloreaba en los 80, 90, la perspectiva de un feministómetro. Algunas que medíamos cuán feminista era una compañera que se incorporaba. Esto es paradójico, pero también ha ocurrido.
y hoy me parece que el término feministómetro es de una querida colega, de Laurita Masson, que alguna vez lo usó y que nos hemos apropiado. Es para mí inexorable, ineludible, siempre agradecer a las fuentes. Entonces, creo que estamos, sí, frente a una encrucijada hoy, que es que las derechas, como nunca antes, el fenómeno es nuevo, las derechas se reorganizan en términos de antifeminismo y antidiversidad. Esto es hoy una nota singular. Entonces, en fin, a las cosas que ustedes Muchas quieran. gracias, doctora. Sí, la verdad, a mí me parece muy interesante este último punto. Sobre todo, no hay un feminismo perfecto y mucho menos hay un feminismo universal. Creo que por eso es importante conceptualizar los feminismos, ¿no? Hablar en plural. Cada mujer, cada región, pues experimenta el feminismo de manera diferente, de acuerdo a sus condiciones, como bien usted lo dijo. No es lo mismo el feminismo que surgió en Europa, en Estados Unidos, con las condiciones políticas y sociales que tenían, que las condiciones de los regímenes de gobierno aquí, en México, en Centroamérica, en América Latina. Obviamente todas estas mujeres, estas voces, pues buscaban salir de su posición apolítica, ¿no? En ese momento, estas mujeres que usted con pues tanto cariño menciona que les da voz, es muy importante para la situación que tenemos ahorita. Claramente ahorita ciertas prioridades en la lucha han cambiado, estamos ante movimientos de resistencia nuevos, nuevos temas como el aborto en México, los feminicidios, lamentablemente. Creo que cada región experimenta una condición bastante diferente, pero bueno, como América Latina, al final de cuentas, pues todos estamos en una misma lucha y a mí es lo que más me llama la atención de la caracterización hecha en el libro, que si bien es una visión muy completa, pero también es muy particular de las condiciones de cada país. O sea, aprendemos que en México, por ejemplo, se trata desde la Revolución Mexicana, el papel de las mujeres, hasta las dictaduras en algunos países de Centroamérica. Creo que le agradezco mucho su trabajo. Sin duda no solo es un recuento histórico, sino también te ayuda como un ejercicio de comparación y pues ver las similitudes, ¿no? Entre cada país. Y ante esto, yo creo que efectivamente, pues como feministas, como mujeres, pues ha evolucionado la lucha y por eso me gustaría preguntarle qué significación considera usted, ya pues habiendo investigado, haciendo todo el recorrido histórico, que tiene la lucha del siglo XX para con la lucha feminista del siglo XXI. ¿Qué aprendizajes o legados nos dejan todas estas mujeres en cada uno de los países de América Latina? Yo creo que el principal legado es la lucha colectiva. Es el principal legado. Puede haber feministas en casa, pero el asunto es la gestión común. En fin, eso es muy importante. Y por eso decimos que el feminismo se puede prefigurar, pero solo se configuró como una actuación colectiva a mediados del siglo XIX. Aunque haya habido tantas voces de pionerismo, de expresión, a veces, a menudo muy solitaria, pero la agencia se constituye a mediados del siglo XIX y esto es fundamental. Las luchas se hacen además con cierta organización y ahí sí, cuando hay un empeño, sobre todo en una circunstancia focal, como el caso, por ejemplo, del aborto en nuestro país, es fundamental, si hay algo que también se puede aprender,
es fundamental la mancomunidad. Ahí hay que despojarse fuertemente, siempre es difícil, de lo que serían identidades complejas en el tono de la partidización política, etcétera, etcétera. Porque eso, evidentemente, que tiene un papel importantísimo en nuestras vidas, pero sin embargo, para conseguir el objetivo, por ejemplo, de llegar a la ley de aborto, creo que un aprendizaje notable fue la campaña nacional. Y la campaña nacional tuvo más de 700 organizaciones. Entonces, esto es lo que hay que conseguir, ¿no? No hay que disolverse, pero hay que hacer un movimiento. No se puede disolver la pertenencia a una situación política, no se puede disolver eso, no se puede disolver la diversidad, no se puede disolver. Pero hay que encontrar estrategia común, una estrategia común, cuando es gravitante disponernos a conseguir un objetivo. Ahí hay que hacer una abdicación de situaciones partidizadas. No es fácil, no es fácil, fue muy difícil, pero fue la condición de posibilidad de llegar al aborto. Yo creo que ese es el principal aprendizaje. Y la otra cosa que sí viene como un legado al contrario, es el estado de apertura, de empatía hacia el arco de la diversidad sexogenérica. Esto es fundamental. Hay que comprender, sobre todo entrañablemente, si la gran lección del feminismo es quebrar el esencialismo, quebrar la naturaleza naturanda, quebrar el mandato natural de una formulación heterosexual obligatoria, etcétera, etcétera, hay que honrar ese postulado. Y la manera de honrar ese postulado es una gran empatía, acá en Argentina ha ocurrido, con los movimientos de la diáspora sexogenérica, de la diversidad. Entonces, cuando nos preguntan, ¿el feminismo es cosa de mujeres cis? Es absurdo. Primero, porque yo lo digo con todo el atrevimiento, y ustedes van a comprender mi enorme atrevimiento. Me pregunto qué es una mujer cis, qué es un varón cis. Se está, pero ser es completamente diverso, porque estamos en una situación de deriva. Vaya a saber. Estamos en una situación de deriva, en una situación de enorme apertura, como nunca, nunca, nunca antes se ha asistido así, en materia de lo que sería admisibilidad societal. Y hoy tenemos, y bueno, en gran medida ese es el reto, y eso es diverso de las postulaciones muy dolorosas a veces de los feminismos todavía de finales de los 90, no estoy hablando de algo que eran muy poco empáticos esos feminismos con las personas transfem, con las personas que se habían colocado en una situación identitaria de diversidad, en fin, etcétera. Y en la Argentina hay un movimiento de personas travestis excepcional, con identificación travesti. Bueno, esto creo que es también la gran lección. La gran lección es el abrazo. Ustedes saben que hay problemas, por ejemplo, en algunas cuencas, por ejemplo, en España hay algún problema respecto de esto hoy, pero no voy a considerar eso sería tema para otra tenida, para otra tenida. Pero quiero decir que en América Latina se está mucho más cerca de ese abrazo a la diversidad. Y que, en fin, y que también me parece que conquistado, por ejemplo, el aborto en Argentina, ahora tenemos una serie de derechos a conquistar, entre ellos uno muy fundamental como es, y esto creo que de esto nos tenemos que hacer cargo las viejas feministas,
La verdad es que no hemos tenido una agenda igualmente imperativa, una agenda enérgica, una agenda de vigor con relación a la eliminación de las brechas en el mercado laboral. Y ahí una situación que es todavía una gran materia pendiente para ganar derechos. El mercado laboral es en América Latina el lugar donde más infringen los derechos de las mujeres. Es el mayor escándalo, además desde luego de la violencia, de los femicidios, etcétera, etcétera. Pero es muy violento el arraigo patriarcal que tienen nuestros mercados laborales. Y bueno, y ahí hay un incentivo notable para que tengamos una perspectiva, insisto, diversa en las conceptualizaciones, pero estratégicamente unívoca para conseguir esas transformaciones. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, de hecho, en el libro nos menciona sobre cómo es que durante el siglo XX también habían como estas luchas por los derechos obreros de las mujeres y cómo es que el papel de los hombres les daba como miedo el ceder estos derechos porque tenían como este pensamiento de que las mujeres tenían que estar en casa. Entonces, también vamos a ver que van a limitar el otorgarles derechos a las mujeres simplemente por el hecho de la religión. Y también tenemos que ver que Latinoamérica es una región muy, muy religiosa. Entonces, también eso va a influir y con este movimiento, nuevamente el resurgimiento del conservadurismo, del grupo de choque del feminismo, los grupos antiderechos, vamos a encontrar que otra vez están teniendo un impacto muy, muy fuerte en la región. Vamos a ver cómo es que van a impactar en la visión que tienen actualmente los grupos feministas, los cuales inclusive van a impactar en los medios de comunicación, el cómo se visibilizan las noticias, cómo se les da voz a las mujeres, porque ya no se les da la voz que realmente quieren tener, se les da los que le conviene a las personas que están en el poder. Y yo creo que de manera general, también lo que detecté es que a partir de 1961, con la invención de la píldora anticonceptiva, vamos a encontrar el auge de los derechos sexuales, el cómo la mujer se empieza a abrir y cómo empieza a exigir mayores derechos sexuales, porque también estaban allegados a cómo el hombre la veía a ella, cómo es que la mujer tenía solamente que servir al hombre y para esto el matrimonio, el que esperar o simplemente estar en la casa para cuidar a los hijos. Y esta pequeña invención realmente abrió un nuevo mundo para las mujeres, porque les dio la oportunidad de decidir sobre sus propios cuerpos. Y actualmente aún se está luchando por estos derechos, y es como llevamos muchísimas décadas ya en esta lucha, pero pues también es difícil el cómo los grupos que están en el poder van a limitarlo, ¿no? Apenas con la legalización del aborto en Argentina, en diciembre del 2020, es otro escalón más, ¿no? Pero pues quedan muchos países en América Latina en los cuales aún se encuentra penalizado y realmente se les penaliza de una manera muy grave, años de cárcel en donde las mujeres ni siquiera pueden decidir sobre sí mismas. Y yo creo que todavía es un tema el cual se debe discutir y no solamente porque si se les da o no, sino simplemente porque es cuestión de derechos. No es más como, no te estoy preguntando si quieres dármelos, o sea, es algo que ya es inherente a mí. ¿Por qué tú puedes tener derechos que a mí no me quieres ceder? Entonces, no hay que como dejarnos llevar por cómo es que los medios de comunicación dan la visión de las luchas feministas, sino hay que informarse y por eso creo que también es necesario leer libros, conocer sobre cuál es realmente lo que quieren las mujeres, qué es lo que piden, y no simplemente dejarse llevar por cómo es que estos grupos de choque, las noticias, el gobierno quiere hacer ver a estos grupos, porque con el gobierno de AMLO vamos a ver que también las luchas feministas van a ser criticadas. Entonces, no hay que dejarse llevar simplemente por el gobierno, hay que leer más, hay que
interesarse sobre el tema. Entonces, pues la verdad es que aún queda mucho, mucho por qué luchar, pero pues vamos poco a poco. Estoy completamente de acuerdo. Tocaste en temas álgidos, centrales y en encrucijadas, ¿no? Hay una amenaza, sí, y lo que tú dices bien, hay grupos de choque, ¿no? Son grupos de choque, a veces tienen unas características muy violentas. Aquí en plena, ya en el pleno ciclo en que ya estaba muy cerca la sanción de la ley, hubo obviamente una magnitud importante de provocaciones, de injurias, pero bueno, fueron sorteadas. Hubo manifestaciones, felizmente no llegaron a mayores, fueron sobre todo muy violentas las locuciones, los modos de enunciar, ¿no? Pero bueno, lo que efectivamente tú dices se ha constituido como una amenaza en América Latina, y que tiene tantísimo que ver con nuestros contextos de desigualdad, o más allá de los esfuerzos. En este momento el cambio de época de gobernanza en nuestro país está significando un esfuerzo enorme. Bueno, justo nos tocamos con la pandemia, redistributivo y demás, pero debemos pensar en la circunstancia de enorme desigualdad mucho más aviesa por las características de género, porque las mujeres obviamente son más infligidas en padecimientos. Ahora, justamente, he ahí la cosa. Estos grupos de choque han venido articulando algo que para mí es de riesgo, y es esto que ustedes saben muy bien, articularse como partidos políticos. Esta es la cuestión. Articularse como partidos políticos. Y articularse como partidos políticos, toda vez que ahí está la mayor amenaza. Dado que el quebranto es tan grande en los sectores populares, en los sectores marginalizados, en los sectores excluidos, estos grupos, sobre todo los grupos confesionales, fundamentalistas, hacen un cauce ancho ofreciendo una esfera de seguridad que el Estado no tiene. Sobre todo, no solamente la seguridad respecto de, bueno, la amenaza de ser robado, asaltado, no, seguridades que tienen que ver con la escala social, el reconocimiento y sobre todo con la situación de enorme exposición al riesgo en adolescentes de drogadicción, por ejemplo. Y estos grupos van ahí y actúan, y ustedes saben que son muy eficaces en esta propuesta del fundamentalismo que hay, como yo he narrado. Ustedes saben que no tienen un sistema de lenguaje que use la metáfora, ¿no? Hay una literalidad extremadamente grave, porque efectivamente hace una hegemonía de la subjetividad de las personas. El diablo es el diablo, existe, está dentro mío, ¿está? Entonces, este es uno de los problemas que tenemos, y que tiene mucha distancia respecto de las subjetividades adecuadas a fórmulas trascendentales de las poblaciones, obviamente aborígenes, y de los cultos que tenemos, porque en realidad, más allá del cultivo de una cierta experiencia no metafórica, en realidad son comunidades que también saben perfectamente que la experiencia, de, ¿cómo decirlo? La experiencia de un fulgor fantasmagórico, ¿no? La experiencia fantasmagórica, no la experiencia de las realidades tangibles. Entonces, hace que efectivamente a veces estas
estos avances fundamentalistas, estas liturgias tan exponenciales en materia de una incapacidad de arbitrar metáforas que sostienen las realizaciones religiosas, las idealizaciones religiosas. Entonces ocupan un lugar central. De hecho, en Brasil, por ejemplo, han ido tomando el lugar de las viejas adhesiones africanas, ¿no? Entonces, y ahí hay un cambio notable, porque la liturgia y la expresión mitológica que tiene esa religiosidad no de ninguna manera deja de tener metáforas. Hay un momento de transiciones que es un momento, y además, por otra parte debo decir, son cultivos muy de diásporas, son cultos en donde hay expresiones muy dimórficas, por ejemplo, la migración de varón a mujer, la migración de adulto a niño, en el propio ritual. Bueno, ¿eso qué da? Da una condensación que se sabe muy bien en las expresiones de una experiencia idiosincrática que tiene estos elementos. Pero en las confesiones estas fundamentalistas, no, hay una hegemonía una hegemonía constante, que no tiene ninguna cesura. ¿Está claro? En cambio, no tiene cesura, es una toma de posesional, por así decirlo, ¿no? Entonces, no hay franquía, no hay libertad, casi. Bueno, por supuesto que hay excepciones, pero quiero decir que en general, cómo se abona el terreno de una adhesión a la hegemonía completa de lo religioso, no es lo mismo que la experiencia eventualmente presente en la religiosidad de nuestras naciones originarias o aún. Entonces, he hablado largo, pero para decirles que ahí hay un problema, porque hay una ocupación de las funciones del Estado. ¿Está claro? Hay una ocupación por la seguridad que suelen prodigar, por el amparo que suelen prodigar, por justamente el tratamiento en las cárceles. En nuestras cárceles es muy, muy común encontrar lo que se llama el pabellón evangélico. O sea que, y bueno, y tienen esa integralidad, tienen ese dictatum de hegemonía completa. Y esto me parece que es una de las cuestiones que nos amenazan. Y este otro paso a convertirse en fuerzas políticas regulares, que disputan. En el caso de Brasil hay una bancada de confesionalidad fundamentalista que alcanza el 17% de la representación. Entonces, todo lo que acabo de decir no deja de tener excepciones, como siempre ocurre, ¿no? Yo conozco pastoras de algunas de estas confesiones que están con la cabeza muy abierta y muy lúcida, y que además han estado apoyando, como todas las, en fin, como todo el cauce de mujeres, y en fin, ha apoyado la ley. Pero es muy excepcional, es muy excepcional. No pueden redundar en una extensión de sus puntos de vista. En fin. Bueno, cabe mencionar que el feminismo latinoamericano es muy diverso y actualmente va a incluir a muchos grupos como afrodescendientes, indígenas, lesbianas, todos estos grupos que también buscan ser visibilizados y también buscan tener una voz. O sea, ellos han también buscado realizar movimientos para obtener derechos que también han sido como negados por parte de los estados. Y creo que también es como de considerar realmente pensar que
¿por qué no quieren ceder esos derechos? ¿Qué es lo que les impide dar los derechos? Porque pues hay países que ya los dieron. Entonces, aquí también tenemos que ver que la religiosidad tiene un impacto muy profundo aún en la política latinoamericana. Y vamos a ver que el feminismo latinoamericano no solamente se va a quedar con los objetivos tradicionales del feminismo occidental, el cual generalmente es el exigir los derechos civiles, la igualdad, sino también vamos a encontrar que esto incluye una perspectiva de colonial y de comunidad, los cuales también van a incluir estos grupos que también van a ser civilizados, porque yo, bueno, a mi punto de vista, yo creo que son grandes grupos, pero si se unen, son una voz aún más fuerte. Y lo podemos ver con Jair Bolsonaro, porque a pesar de que ganó, los movimientos fueron enormes. Inclusive si no se contaba con el apoyo, el conocimiento de qué es este movimiento LGBT, vamos a ver que las mujeres, estos grupos van a luchar por los derechos, porque al fin y al cabo son derechos que aún no se otorgan y se deberían de dar. Entonces, hay que ver que de manera general los conflictos principales que aquejan a los feminismos, a las luchas de las mujeres que están en América Latina van a ser la violencia machista, el derecho el derecho a los, bueno, el acceso al derecho reproductivo, disculpe, y también actualmente que están en auge tristemente los feminicidios. Vamos a ver que los feminicidios no solamente van a ser algo que queja a México, que queja a Argentina, o sea, es de manera general, o el acoso sexual, como podemos verlo en Colombia. El movimiento que empezó tan pequeño creció solamente por que el gobierno, la universidad no estaban escuchando cuáles eran las quejas y tuvieron que llegar a tales extremos de tomar la universidad porque simplemente no querían escucharlos, no querían tomar alguna decisión para poder ayudar a estas mujeres que se quejaban de cosas que se podían resolver tan rápido. Y podemos verlo cuando ya empezó a verse tan grande el problema en Colombia que ya tuvo que renunciar el rector, ya tuvieron que tomar medidas. Pero estas pudieron haber sido tomadas desde antes si realmente se hubieran escuchado asentar cuáles eran los problemas que aquejaban a las mujeres, qué es lo que querían, ¿no? Entonces, actualmente hay que ver que los feminismos son uno de los actores políticos más relevantes a nivel internacional, ya que a pesar de que hay casos individuales, que hay problemas que aquejan a naciones específicamente, pero también vamos a ver que hay las mujeres en otros países se van a identificar también, como lo podemos ver con la canción de El violador eres tú, que inició en Argentina y de repente se expandió a todo el mundo, o sea, la canción se tradujo a muchos idiomas y se expandió y se mostró una red de solidaridad muy, muy grande, la cual creo que hasta cierto punto va a tener un impacto aún mucho mayor. Actualmente lo estamos viendo, no lo vemos como a tal magnitud porque pues lo estamos viviendo, pero cuando ya va pasando el tiempo y vas haciendo el recuento histórico, ves el alcance de los movimientos, y es lo que también podemos encontrar en el libro, ¿no? El cómo aquellas mujeres que simplemente eran como estoy luchando para poder votar o para poder ser parte de esta universidad o estudiar abogacía, medicina, para ser profesora, en ese momento era como de pues solo dénmelo a mí o dénselo a todas las mujeres, ¿no? Pero actualmente lo vemos, lo estudiamos y realmente se ve el impacto, ¿no? El cómo actualmente ya las mujeres pueden estudiar en una universidad, cómo pueden votar, cómo pueden tener derechos al aborto, a poder tomar pastillas anticonceptivas, en fin, muchísimos derechos que antes no los teníamos y que actualmente ya gozamos, ¿no? Y usted mencionaba también acerca de que pues no todas las mujeres se identifican como feministas, pero pues al fin y al cabo la vida que tienen actualmente es resultado de las luchas de las mujeres por obtener muchas cosas. Tan solo podría ser que una mujer no se identifique como feminista, pero pudo estudiar la universidad, puede votar, puede ser que
ella no sea parte del gobierno, pero sus hijos son parte del gobierno, sus hijas son parte del gobierno. Entonces, es algo que tal vez las mujeres, las personas no se sienten como tan cercanas o no quieren como acercarse y escuchar realmente lo que es el feminismo, pero pues al fin y al cabo les va a afectar, no importa el rango social, simplemente se les va a impactar de alguna u otra forma el feminismo. Y más que criticarlos, deberían de buscar comprenderlos y apoyarlos. O sea, tal vez no decir no estoy a favor del aborto, pero yo sé que tú tienes tal derecho, ¿no? Porque pues tampoco se le puede obligar a las personas a creer lo mismo que uno, ¿cierto? Pero sí buscar concientizar y visibilizar cuáles son los problemas que aquejan a las mujeres y también tomar medidas. Cada uno como individuo deberíamos de buscar generar un impacto, aunque sea pequeño, pero al fin y al cabo que beneficie a toda la comunidad. Muy, muy notable. Yo quiero solamente corregir que el violador eres tú, es de las tesis de Chile. Es de Chile, así que el copyright es de las compañeras de Chile, que justamente iniciaron. Chile, insisto, es un país notable por la larga saga feministas, de las feministas. Bueno, ha habido momentos de diástole y sístole, un renacimiento durante la dictadura de Pinochet encomiable, con una gran teórica que es Julieta Kirchhoff, una gran figura que murió muy joven, y que ella hizo muchos análisis muy enjundiosos acerca de la circunstancia de que si las políticas no son feministas y las feministas al mismo tiempo no se acercan a la política, ahí hay una clave que requiere ser muy iluminada, ¿no? Porque, y tal como decías, hay muchas congéneres, ahora ocurre menos, pero muchas congéneres tienen muchos problemas, tenían en una identificación de feministas, ¿no? Esto era así. Hoy ha cambiado también notablemente, porque nos encontramos con las más jóvenes generaciones que lanzan como una, ¿cómo decirlo? Como una flecha de identidad, antes que nada, soy feminista. Esto es muy común. No sé cómo está hoy, en este momento, la situación en México, sobre todo en los grandes centros urbanos, etcétera, ahí donde, pero acá es muy común que niñas de 10, 11 años, sobre todo con el pañuelo verde y demás, tengan una identidad que obviamente ustedes como pueden imaginar, es una identidad de enorme sensibilidad que seguramente transmita la madre o la abuela, en fin, y que la lleva a ese posicionamiento, más allá de lo que sería la inteligibilidad, ¿no? No importa, es como esto es notable también, es lo nuevo, esto no habíamos asistido. De la misma manera que tengo que decir, para mí fue muy conmovedor y siguió siendo muy conmovedor, sobre todo en los últimos años de la lucha por el aborto, la mayor adhesión de los varones jóvenes. Notable. Muy, muy notable. Era bastante común ver pañuelos verdes en las mochilas de varones. Y esto siempre me despertaba un grado más alto de emoción. Era un varón joven, 18, 19, 20, 21 años. Y voy a contar una anécdota. Antes de que comenzara la pandemia, yo estuve invitada en Chile, era inicios de enero en Chile, enero, no tan inicios, 17 de enero, y hubo un coloquio muy importante, con muchos temas, muchos tópicos, y había un tópico para el que fui invitada con otras personas, había gente de varios lugares del mundo, pero sobre todo de América Latina, etcétera, etcétera, que nos encontramos. Bueno, no importa este detalle, sino que me hospedaron en un hotel bastante céntrico,
Y yo, obviamente, cuando llegué tenía mi pañuelo verde atado en mi cartera, y el joven que hacía el check-in, entonces me miraba con mucha simpatía y demás, y bueno, en fin. Luego tuve que bajar para preguntar otra cosa, no sé si era cualquier pregunta que surge de esa situación de estar, en fin, hospedada en un hotel. Y creo que era el restaurante, no sé qué cosa. Y entonces este joven me dice, qué bonito que es ese pañuelo, ¿no? Y yo, imagínense con qué cara de sorpresa, además, un poco inaudito, ¿no? Estábamos en Chile, y le digo, sí, es muy bonito, pero tú sabes lo que significa, ¿cómo no voy a saber? Es la lucha por el aborto, y yo soy feminista. ¿Qué les parece? A mí me conmovió muchísimo, un joven le pregunté la edad, que los 26 años tenía. En suma, creo que esto también, como yo soy una optimista y redenta, hay que contarlo. Hay que contar que también hay una irradiación muy grande de estos sentidos acerca de la paridad. El hecho de que los varones se piensen en sus mandatos masculinos, es una carga formidable. Es una carga violentísima también. Entonces, y por el otro lado, a mí me causa bastante ternura que algunas mujeres relucten la idea de decirse feministas. Pero bueno, pero luego todo el lenguaje que emana es profundamente feminista. Entonces, yo insisto en decir, la carátula es lo de menos. Lo que cuenta es el contenido. La carátula es lo de menos. Lo que cuenta es el posicionamiento. Entonces, ese posicionamiento creo que está gestado de una manera completamente diversa de hace por lo menos 20 años atrás. Esto es un avance, y estoy segura que se da en todas nuestras sociedades, porque no puede ser que efectivamente solo ocurra en el cono sur. No, es un derrame que se ha producido también, sé perfectamente, porque acompaño mucho lo de México, también en México, y en fin. Y respecto de algo que has dicho, Leslie, que me parece que debe ser subrayado, y es esta circunstancia que hoy es particularmente vibrante, y es la libertad de la sexualidad. Esto es, no sé si ustedes saben, pero cuando yo tuve que manifestarme en el momento del debate en el Congreso, en el 2018, en el 2000, ahora hubo un menor número de personas que fueron invitadas a hablar, y fue muy interesante porque tenía que tener una voz para ser escuchada por diputadas y diputados, tenían que ser las voces, me pareció muy interesante, aquellas voces que tenían tal vez menos habilitación de voz pública, está claro lo que quiero decir. La habilitación de voz pública, en fin, pero se invitó a muchas personas, a muchas mujeres y también a varones, que en realidad estaban en una situación no de tanta expectativa fónica, por así decirlo. Me pareció muy bien. En el 2018 pasamos casi, fue enorme la cantidad de personas que fuimos a hablar y a exponer, y bueno, y en fin, yo siempre he dicho que sí, que el aborto es una cuestión de salud pública, pero para nuestra entrañable condición de liberación humana, feminista, es una cuestión de admisibilidad de todo el derecho a la sexualidad. Porque esta es la cuestión. ¿Por qué? Y porque además lo he manifestado, la relación, obviamente, el acto sexual hetero, comporta siempre, absolutamente, aunque una mujer tome todos los recaudos, comporta la posibilidad fantasmática del embarazo. Entonces, esto es un inhibidor del deseo, es un inhibidor del goce, etc. Y esto, por eso,
sabemos muy bien que muchísimas mujeres recuperan la franquía de la sexualidad con la menopausia. Es muy, muy relatado. Ahí donde efectivamente se desvanece por completo la sombra del embarazo. Entonces, es un derecho humano fundamental. Y esto obviamente es un cambio enorme respecto de la cartilla que leían nuestras tatarabuelas, bisabuelas feministas. Y ustedes saben perfectamente que este no era el rubro de la agencia por derechos, no era un rubro, y que en general eran pacatas, muy contrariadas por las cuestiones eróticas, etcétera, etcétera, sobre todo porque efectivamente la sobreactividad sexual estaba prerrogada a los mundos patriarcales. Entonces, a menudo ha habido esta situación puritana, esta situación de no se van a encontrar repertorios en esas vigorosas, a veces en esos vigorosos alegatos feministas, no vamos a encontrar un alegato por la sexualidad libre, de ninguna manera, ¿no? Por ahí sí ha habido alguna feminista norteamericana como Victoria Hood, que es muy interesante, bueno, pero que no es que proclama, dice más o menos en la misma línea de la vieja literatura griega, ¿no? No les podemos dar ningún placer a los varones, ¿no? Entonces cerremos las piernas, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es una configuración justamente contraria al sentido erótico. Entonces nuestras abuelas, tatarabuelas, no tenían nada que ver con los contenidos libertarios eróticos, ¿no? Todo lo contrario. Y bueno, y esto es lo que también se ha ganado hoy, ¿no? Esto es, y que tiene un significado de derecho humano fundamental, el derecho a la sexualidad. Y el derecho al goce sexual es un derecho humano, ¿no? Entonces, y el derecho a la habilitación completa respecto del sentido profundo que se le da al propio cuerpo y demás, es un derecho humano fundamental. Entonces, en este punto, sí, nuestro país tiene algún mérito, dentro de tanto de mérito, tiene un mérito, y ustedes saben que es el país en América Latina, después, junto con Uruguay, que han sancionado una ley de identidad de género, que hace que las personas puedan ser tratadas con la misma igualdad de ciudadanía que cualquier ser humano, en una perspectiva de identidad autopercibida. Y que ese es un principio tan enorme al que accede, que gana la Argentina en el 2012, que a mí siempre me gusta provocar mucho, diciendo que la ley de identidad de género fue el principal bien de exportación de este país. No es la soja, no son esos rubros, sino la ley de identidad de género. Que, en fin, que ahora está dando lugar a otras y otros despliegues. Por ejemplo, está en pleno tratamiento en el Congreso una ley de cupo para las personas trans, dentro de toda la órbita de todos los poderes del Estado. Asegurar a las personas trans un cupo de admisibilidad, un cupo de reclutamiento en los cuadros del Estado. Y eso todo esto constituye una conquista notable. Así que bueno, por ahí los y las operadoras del orden de la justicia, por ahí no se dan cuenta de todos los derechos formales que tenemos, ¿no? Ustedes saben que es notable, ¿no? Pero a las profesiones jurídicas les cuesta
absorber la escala de los nuevos derechos, que son la ley de identidad de género en Argentina es un extraordinario desorden jurídico, porque es la primera vez que hay admisibilidad de sujetos que no se constituyen, se pueden constituir como quieran, varones, mujeres, no binarias, trans, travestis, lo que quieran. Entonces esto es incómodo, como Leslie decía, es de enorme incomodidad para el granito conservador. De enorme incomodidad, es un trastocamiento enorme. En fin, pero bueno, también tenemos que contemplar con optimismo las escenas futuras, en el sentido de que está habiendo una gran renovación, que las fuerzas más reaccionarias serán desafiadas con todo el empeño y la contundencia y la convicción de la renovación del estatuto fundamental de la vida digna de ser vivida. Esta es la cuestión. Entonces, yo que estoy muy vieja ya, sin embargo no dejo de impactarme con las imágenes de un futuro que puede tener momentos muy aciagos, no digo que no, pero que estoy completamente segura ya tienen una raigambre en las nuevas generaciones que no puede significar una vuelta atrás. Puede significar una vuelta atrás en derechos, eventualmente puede haber un traspié societal, pero lo que quiero decir que se trata de la comunidad sobre todo de los segmentos más jóvenes, y esos segmentos más jóvenes efectivamente se manifiestan en torno de la libertad, en torno de los cauces emancipatorios, de los cauces, en fin, más liberadores de sometimientos, humillaciones y demás. En fin, es una apuesta, como ustedes ven, es una apuesta. Y vamos a seguir apostando. Vamos a seguir apostando porque es el único camino que tenemos por delante. No vale la pena ser pesimistas. No sé si queda claro lo que quiero decir. No vale la pena ser pesimistas. Porque no vale la pena porque el pesimismo lleva a un sortilegio inactivo. En cambio, una apuesta lleva a una convocatoria siempre de transformación. Y bueno, podremos tener algunos traspiés, pero me parece que el hilo es el hilo que conduce el actual estrépito antipatriarcal es para un aliento largo. Es muy probable, voy a decir otra cosa, que tengamos una derrocada del patriarcado. Ahora, una derrocada de la base material injusta, de la base material injusta me refiero a una derrocada de las fórmulas capitalistas de tanta insidia acumulativa, me parece que es un poco más difícil. En esto no estoy tan optimista, pero sí en lo que es el impulso, el cometido, la vibración, la nueva malla de sentimientos antipatriarcales. Por supuesto, doctora, muchas gracias por sus comentarios tan acertados. Creo que tocó muchos temas importantes sobre la actualidad, sobre todo el crecimiento del movimiento, como bien lo mencionó. Creo que después de tantos y cientos años de lucha, finalmente una gran parte de la población pues finalmente está entendiendo un poco de las razones que tanto nos allegan para luchar de la manera en que lo hacemos, para resistir de la manera en que lo hacemos, y creo que me parece muy importante, sobre todo en el contexto actual. En el caso de México, como bien dijo mi compañera Leslie, muchos de los movimientos feministas son tomados por el presidente como
si fueran una herramienta política de los partidos conservadores. Muchas cosas no son tomadas con la seriedad que se deberían. Lamentablemente en el país todavía hay bastante oposición a la lucha, o las frases típicas de esas no son formas de luchar, mucha desinformación al respecto que pues creo que tocó usted bastante bien, y sobre todo en su obra, en donde pues podemos ver claramente la razón de muchas de las luchas de cada uno de los países. Creo que es bastante acertado, y pues en el contexto de México, que pues como bien dices, es un país que recibió pues muy bien el libro publicado por el Colegio de México. Creo que entre nuestra comunidad es bastante relevante, no solo por los movimientos históricos, sino por toda la lucha que se ha llevado en los últimos años. Lo pudimos ver en la marcha del 8 de marzo del año pasado, y también, a pesar de la pandemia, eso no nos detuvo. Muchas mujeres salieron a luchar, muchas mujeres salieron a gritar, a protestar, y pues la verdad creo que a todas como feministas, y a las que no, también nos emocionó mucho ver ese tipo de movimientos en ciudades, ya no solo grandes, también en ciudades muy pequeñas, en donde ya este tipo de cuestiones, violencia de género, acoso sexual, despenalización del aborto, son ya más visibilizadas. Si bien todavía queda un camino para poder llegar a un estado como el de Argentina, en donde ya se despenalizó, pues creo que la lucha sigue, al menos en México y en los demás países de Latinoamérica. Sí, creo que pues para ir concluyendo un poco, creo que a todos la obra nos pareció muy importante. Esta plática sin duda trajo a la luz muchas de sus perspectivas como historiadora, como feminista. Un placer escucharla, escuchar la voz de alguien tan informada, y pues que nos pueda compartir un poquito de su conocimiento sobre esto, y que pues sin duda nos deja a todos reflexionando un poco más. Creo que, como bien dijo Leslie hace rato, siempre es importante informarse. Eh, y pues sí, doctora, muchísimas gracias. De hecho, hay una pregunta del público sobre dónde se puede adquirir su libro. ¿Qué pregunta? Bueno, felizmente en México está en formato físico, está en... no sé muy bien cómo es la distribución del Colmex, pero me imagino que debe estar en las librerías, debe ser de fácil acceso en librerías, porque no sé bien los detalles de la distribución, pero bueno. Luego se puede adquirir a través, obviamente, de internet, o en fin, porque sé que sí, que mucha gente accede a través de internet. Inclusive acá en Argentina nos está pasando esto. Tengo la buena noticia de que va a haber una edición acá en la Argentina, y la otra simpática noticia es que también va a haber una edición en portugués, porque Brasil está ya, una editorial de Brasil entró ya en acuerdos con el Colmex para eso. Pero lo más bonito es lo que va a provenir de ustedes, es decir, más indagaciones, muchas más preguntas instigantes, cada momento, porque ustedes van a vivir mucho tiempo, cada momento les va a propiciar las preguntas instigantes. Al pasado vamos, y esto es una gran propedéutica historiográfica, historicista, y no apenas historicista. El tiempo de la historia en realidad es el tiempo presente. ¿Por qué? Porque son las preguntas que hoy nos hacemos las que nos llevan hacia atrás. Pero tenemos obligación, eso sí, severa, de no ser anacrónicas. De no ser anacrónicas. Tenemos que indagar con preguntas de hoy, pero en el contexto situacional del pasado. Así que les mando un abrazo enorme, enorme. Y ojalá podamos vernos de manera
no a través de la virtualidad, sino en vivo y en directo en cualquier momento de estos años venideros. Así que pase esta colosa circunstancia tan inesperada. Bueno, gracias por todo el afecto, por toda la recepción, por todo el cariño, por toda la plática tan inteligente de parte de ustedes, Leslie, Paola, y en fin, así que hasta todo momento. Ahí hay manos nada, que nos despedimos, ¿no es cierto? Bueno, Gracias, bueno, doctora, a muchísimas usted. gracias, y un bello futuro. Muchísimas gracias a usted. Igualmente, que esté Esperemos bien. pronto tenerla en WhatsApp para también discutir y poder tener este encuentro y que usted nos pueda hablar nuevamente del libro, pero con mayores detalles, platicando mucho Ok. más, porque pues Y un abrazo muy es igual. particular a pueblanas y pueblanos, porque no saben cómo amo la dulcería pueblana, entre otras cosas. Bueno, un abrazo Gracias, grandísimo, doctora. gracias. Igualmente, muchas gracias.